Justicia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión en línea, creado y conducido por el doctor Armando Ledesma. Entrevistas con operadores jurídicos, análisis jurídico de las noticias y clínica jurídica con defensa legal gratuita. Por Equilatia y todas sus redes sociales. Hola, soy Armando Ledesma y este es tu programa Metajusticia. El día de hoy, nuevamente con un juez que quiere ser juez. Estamos con el maestro Gerardo Froilán López Vázquez. Él es candidato a juez de distrito en materia penal. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a todo tu auditorio. Es un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo estos apasionantes temas sobre la reforma judicial. Qué bueno, le agradezco mucho. Quisiera iniciar con algo. Que primero preguntarle, porque yo tengo varios datos. Primero, ¿quién es Gerardo Froilán López Vázquez? ¿Quién es la persona? Bien, Gerardo Froilán López Vázquez es un joven mexicano, patriota, ciudadano consciente de la realidad actual en la que atraviesa nuestro estado mexicano, originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, actualmente vecino de Pichucalco por cuestiones de la vida y del trabajo. La pasión por el derecho me ha llevado a, en cierto tiempo, ir en una dirección, la justicia penal. Y evidentemente eso me generó desde muy joven el ímpetu por estudiar derecho y en su momento también por no quedarme solamente con lo aprendido en las aulas, sino hacer mis primeros pasos en un juzgado de delitos no graves, hoy ya extinto, y que en su momento, al finalizar la carrera, pues ya tenía a cuestas una experiencia de casi 3 años de estar en un juzgado. Con el paso de los años me fui haciendo un lugar en los órganos jurisdiccionales y en octubre de 2023 me fue concedida la posibilidad de ser juez interino en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, primeramente en Copainalá y a partir de marzo de este año en Pichucalco. He sido desde meritorio, oficial de partes, oficinista, por breve tiempo haciendo funciones de notificador y desde luego también como secretario de causas en un juzgado, posteriormente secretario de estudio y cuenta y actualmente juez. Gracias. ¿Por qué estudiar Derecho y no otra licenciatura? Creo que como a muchos jóvenes que ingresan, bueno, jóvenes y no tan jóvenes que ingresan a una carrera de Derecho, en algún momento de nuestras vidas y de la familia, hay situaciones en donde se dimensiona la importancia de tener a alguien que nos asesore jurídicamente. En mi caso, un problema familiar, una disputa patrimonial por herencia, fue lo que me orientó y lo que me motivó a ser pues estudiante de Derecho. El saber y el conocer de primera mano cómo la corrupción de ciertos abogados en contubernio con la contraparte son capaces de incluso allanar el camino para una injusticia, fue lo que a mí me motivó aún más a poner mucho empeño en estudiar Derecho. Esa fue, digamos, el punto de inflexión en mi vida, en donde dije, pues quiero estudiar Derecho porque no me gusta que la gente, que los padres, pues simple y sencillamente no tengan una certeza para con sus hijos de darles un patrimonio y todo a causa de qué, a causa de actos de corrupción, acaso justamente derivado de situaciones en las que los abogados en contubernio entre las partes, pues, o con una de ellas, realizan actos desleales. Y heme aquí. Gracias. A la mayor parte de los estudiantes de Derecho, incluso ya graduados, les he preguntado que qué rama del Derecho les gusta más o quién especializarse en ella. La mayoría contesta que no la tienen bien ubicada, incluso ya estando graduados. ¿Por qué Gerardo Froilán López Vázquez, desde antes de titularse,
eligió el derecho penal. ¿Por qué? Porque cuando usted se titula, en primer lugar se titula por una tesis. Así es. Y esa tesis precisamente es el análisis del nuevo Código Nacional del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas. O sea, un enfoque en materia penal desde antes de terminar la licenciatura. ¿Por qué derecho penal? Principalmente porque la justicia penal va muy asociada con el tema de la justicia social. La justicia penal y la justicia social van unidas, aunque obviamente tiene que haber un límite entre una y otra. Sustancialmente, la materia penal a mí me generó esta fascinación y la conciencia también social de que de por sí una persona cuando acude a un tribunal lo hace por una necesidad, no por un gusto, no es algo que le nazca, que diga a alguien, hoy amanecí con ganas de ir a un juzgado, no. Se va a un juzgado justamente porque hay una necesidad de impartir justicia. Y en materia penal, porque la naturaleza misma de las relaciones que existen justamente detrás de cualquier expediente de esa materia, implica que el Estado debe de responder de manera tal que cumpla con los fines principales y posteriores del derecho penal. Me llamó la atención la naturaleza del tipo de actuaciones, el hecho de que el Estado, para hacer cumplir sus determinaciones, pues claramente tiene que hacer uso de la fuerza, pero no un uso de la fuerza arbitrario, sino un uso de la fuerza razonablemente permitido. A diferencia de otras materias, que por ejemplo en materia mercantil, en materia civil, en materia familiar, las que yo respeto y admiro, pero la materia penal tiene ese algo que siempre en lo particular me había despertado y me sigue despertando una pasión por seguir estudiando, por seguir entendiendo nuevos criterios, por seguir cuestionando lo que se conoce para encontrar nuevas experiencias académicas que puedan, desde luego, aplicarse a los casos concretos. Gracias. Y continuando con el derecho penal que usted eligió, como comento, desde que antes de que terminara la licenciatura, precisamente en esa continuidad, su servicio social y la parte meritoria la sigue manejando en un juzgado penal. ¿Qué nos podría comentar de esas primeras experiencias con el derecho penal ya en el ejercicio? Ver justamente cómo la sociedad, con uno o con otro sistema, tienen una misma exigencia: transparentar la justicia. Nunca como en otras materias, sino en la materia penal, es donde mayor críticas existen a un sistema de justicia. Es donde mayor incluso se pone el dedo en el renglón para hablar de estadísticas, ¿no?, en materia de justicia. Incluso el derecho penal, el sistema penal, por ejemplo, es un parámetro para medir la fiabilidad de las instituciones judiciales. Y eso a mí me encantó y me sigue encantando. ¿Por qué? Porque si yo puedo contribuir a minimizar no solamente esa apariencia, sino verdaderamente ese sesgo de injusticia que puede existir en las resoluciones judiciales, y con ello brindar a la población esa certeza jurídica de que una resolución va a ser emitida de manera congruente, de manera integral, de manera justa, de manera equitativa y sobre todo legal, evidentemente me parece que es una buena forma de poder tener una vida en paz, aplicando la justicia y generando justamente esta legalidad hacia la comunidad. Eso es lo que a mí me dejó la experiencia en los servicios sociales, en mis prácticas profesionales y al escribir mi tesis. Brindar a la gente, brindar a la sociedad, brindar a la población certeza jurídica y minimizar esa injusticia social. Gracias. ¿Por qué decidió ser juzgador? ¿Por qué decidí ser juzgador? Decidí ser juzgador y es una decisión diaria, precisamente porque tengo las herramientas, poseo las capacidades suficientes para hacerlo, porque además encuentro en la función de juzgar la oportunidad de reivindicar los principios de la justicia penal en México y el poder íntegramente emitir una decisión
argumentando las razones, exponiendo los motivos del por qué se resuelva en tal o cual sentido, es algo que a mí, en lo personal, me genera esa satisfacción, pero además me recuerda el compromiso que todo ciudadano, y como lo mencioné al inicio, todo patriota, todo ciudadano mexicano debe tener para con su república. Gracias. En materia penal ha habido incluso atentados en contra de juzgadores. Se ha mencionado en algunas cosas, en algunas situaciones específicas, el manejar jueces sin rostro. ¿Qué pasa con ese riesgo de ser juzgador y más en materia penal? ¿Ha llegado alguna vez a tener usted algún tipo de temor, de algún tipo de represalia? En lo personal, sí, siempre se vive justamente en la materia penal con ese temor, pero finalmente el que viva con miedo, pues creo que no es una vida plena. Las amenazas siempre van a estar, los peligros siempre van a estar latentes, pero en lo personal eso no me hace dudar. En lo personal, si por cumplir con un fin que es la justicia se generan ese tipo de situaciones, creo que es un ejemplo para la sociedad de que ni todos los abogados son igualmente corruptibles, ni todas las personas que se dedican a la materia penal deban de estar con miedo. Que sepan que hoy cuentan con instituciones sólidas, con funcionarios comprometidos con su labor, pero sobre todo con hombres y con mujeres realmente conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos y sobre todo valientes, porque tanto vale la vida del elemento de seguridad pública que está allá afuera, del elemento de la policía que está allá afuera, que un servidor público que está justamente en una sala de audiencias, porque somos justamente este rostro visible de la procuración, administración e impartición de justicia. Y porque al final de cuentas, no por el hecho de que sea juez, desempeñe una labor distinta y tenga un escudo, un logo distinto, no significa que sea más importante que un elemento de la policía. Es igualmente importante. Con funciones diferentes, sí, pero tanto teme el elemento de la policía, el elemento de seguridad pública que está allá afuera exponiendo su vida, que la del juez poniendo la cara justamente en las audiencias. Gracias. ¿Cómo podría explicarle a la audiencia cuál es la función de un juez de distrito en materia penal? Cargo que usted ya tiene varios años ahorita desempeñando y quiere ahora, está como candidato ahorita para seguir ocupando esa función, ese cargo. Sí, bueno, en mi caso, como juez adscrito al Distrito Judicial de Pichucalco por el Poder Judicial del Estado de Chiapas, tengo la aspiración de ocupar el cargo de juez de distrito especializado en materia penal por el 20º circuito ya del Poder Judicial de la Federación. Y justamente el explicarle a la gente qué es lo que hace un juez de distrito especializado en materia penal es básicamente conocer, resolver y administrar justamente la justicia en aquellos asuntos que son competencia de la Federación, llámese delitos previstos en el Código Penal Federal o hechos delictivos que estén previstos en leyes especiales de aplicación federal, o incluso aquellos que no estando previstos en el Código Penal Federal o leyes federales, pero por la magnitud, por la trascendencia del evento, puedan poner en riesgo la seguridad nacional y por lo tanto sea la Federación quien atraiga el conocimiento de esa situación o de ese caso en concreto. Entonces, el juez de distrito especializado en materia penal es básicamente la persona que se encarga de conocer, resolver los asuntos que llegan a su competencia, que son básicamente de la Federación y que en el caso de Chiapas tengan
el lugar o verificativo, según dada la naturaleza de la consumación, ya sea instantánea, permanente o continuada, en el estado de Chiapas. Gracias. ¿Cuáles serían sus 3 principales propuestas que está manejando? Primeramente, el impulsar justamente una justicia basada en el apego a los derechos fundamentales. El materializar verdaderamente un debido proceso legal, el materializar el acceso pleno a la víctima, a los mecanismos de justicia, el no minimizarla, el no generar estas barreras institucionales y permitirle el acceso a la justicia y a la verdad, que me parece se ha dejado de lado el tema de la víctima en los procesos penales. Esa sería la primera. La segunda, impulsar con mucha mayor fortaleza la aplicación y el establecimiento de criterios y paradigmas basados en un verdadero razonamiento probatorio. El hecho de que seamos y que tengamos jueces que son excelentes en materia penal, por la dogmática penal, por el conocimiento vasto que se tiene en dogmática penal, no riñe con el hecho de establecer nuevos parámetros de valoración probatoria para darle mayor certeza a la gente, a los justiciables sobre todo, de la importancia de la valoración de los elementos probatorios. Esto implicaría darle un giro de tuerca justamente al tema de la argumentación jurídica aplicada a los procesos penales. Y un tercer aspecto, que es justamente y no menos importante, impulsar a la juventud, impulsar a los jóvenes, acercar la justicia penal federal a los jóvenes. El hecho de que hoy día, por ejemplo, nuestra realidad mexicana nos está volteando a ver a los medios de comunicación, a las noticias relacionadas justamente con cantantes de cierto género musical, en donde hay que analizar, hay que ver cómo ese tipo de cultura permea en la juventud y cómo se va generando ahora un cambio social y qué respuesta tiene que tener el Estado a través de las instituciones justamente a ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, me parece que el voltear a la juventud, el acercar las instituciones a los jóvenes, a quienes están estudiando Derecho, pero también a aquellos que ya egresaron, porque pues básicamente somos todos en este país, y acercar estas instituciones verdaderamente a las facultades, a las universidades, sean públicas, sean privadas, sean colegios, sean barras, sean asociaciones particulares, lo que importa es sumar esfuerzos y acercando, desarrollando competencias universitarias, desarrollando programas de interacción entre las instituciones federales y locales, desde luego, con las universidades. Gracias. ¿Por qué la gente debería votar por usted? Porque soy un juez, soy un funcionario que lleva 15 años en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Y en esos 15 años les puedo decir que he desempeñado mi labor con respeto, con dignidad, con ética, con profesionalismo. En esos 15 años he tenido la posibilidad de ver a la gente, conocer a la gente, explicarle a la gente, a las personas, cómo es que un proceso penal sigue su marcha, cuáles son las opciones que pueden tener. Y eso implica ser cercano a la gente. El que sea joven, porque dicho sea de paso, actualmente soy el juez más joven en materia penal, al menos en el estado de Chiapas. Y el hecho de ser joven no implica que no se tenga la experiencia, y mucho menos que no se tenga la capacidad, sino por el contrario. Esa juventud, ese ímpetu, es el que me ha motivado y el que siempre me impulsa a no mantenerme en una zona de confort y siempre mejorar, no por una cuestión del ego, sino por una cuestión social, por una situación de contribuir al mejoramiento de las condiciones de la impartición de justicia en mi comunidad. Gracias.
Ahora, el próximo 1 de junio, cuando las personas lleguen a las casillas para votar, ¿de qué forma van y pueden votar por usted? Bien, en este momento no contamos ahí con una boleta. Bueno, parece que sí, bueno, nuestro equipo de producción. Ok, gracias. Bien, miren, aquí tenemos una boleta muestra, no sé si la podemos tener acá. A ver, ahorita la enfoca. Ujú. Ok, ahí está. Miren, esta de entrada es un formato, una boleta muestra que se van a entregar justamente en la jornada electoral del próximo 1 de junio. Y de un lado van a encontrar a todas las candidatas mujeres y de ese otro lado van a encontrar a todos los candidatos hombres. Si se dan cuenta, si alcanzan a ver ahí en la cámara, existen distintos colores para los tipos de candidatura. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, la boleta para jueces es del color amarillo, no menos cierto es que van a tener todos y cada uno de los que salgan a votar este 1 de junio la posibilidad de elegir a cuando menos 5 distintos tipos de jueces. Entre ellos, juez en materia penal, que como es mi caso, y que para esta fórmula se ha establecido que sea el último recuadro. En la columna de candidatos hombres, el último recuadro será el destinado para mi candidatura. Y en este caso, su servidor tiene el número 32 asignado, que es justamente este que estamos teniendo acá. 32 PE Penal López Vázquez Gerardo Froilán. Una forma de votar es, así como examen de la escuela, encerrar en un círculo toda la denominación que aparece aquí. 32 PE Penal López Vázquez Gerardo Froilán. Encerrarla toda o bien encontrar o dirigirnos a este recuadro, al último. Vemos que tiene una línea punteada que los divide en 2 semicuadros a su vez y poner un 3 y luego un 2, que es el número 32 y es justamente este número, el 32, que debe de aparecer justamente enmarcado en este recuadro. A ver, ahí, en este recuadro, 32, o encerrar, como ya lo mencionaba, toda mi clave, que es mi nombre y el número de la candidatura. Es una elección histórica, aunque no me lo preguntes, pero es una elección histórica. Y al ser histórica tiene su grado de complejidad. Y la complejidad es justamente desde el tema del motivo de la reforma y otras cuestiones. Pero podemos encontrar justamente que al ser distinguible por colores, el color de mi candidatura es el número amarillo, es el color amarillo y el número 32, que es justamente el que van a poder replicar en este recuadro. Gracias. ¿Algún comentario adicional antes de terminar? Es el día 1 de junio de este año, se escribirá otro capítulo histórico e inédito al día de hoy para nuestra gran historia nacional. Vamos a tener la posibilidad de, como sociedad, de como pueblo, elegir a nuestros juzgadores. Será fundamental entender cómo es que el Estado ahora le ha brindado a la población la posibilidad y la responsabilidad, sobre todo, de elegir a las y los ministros y ministras de la Suprema Corte, magistradas y magistrados, juezas y jueces, y que en su momento esta fórmula de elección también es inédita para los demás países. Efectivamente, México ha sido por muchos años un país en donde se ha criticado duramente a la justicia penal. Hoy, el 1 de junio, vamos a tener esa gran oportunidad de respaldar y elegir a las personas que verdaderamente
representen esa democratización del Poder Judicial, primero federal y luego local. Y es donde vamos a tener justamente este episodio histórico, importante, pero sobre todo que lo hagamos con responsabilidad, que tengamos la confianza en las y los ciudadanos que estamos compitiendo en este proceso electoral. Somos personas que hemos recorrido el Estado con nuestros propios recursos, que le hemos apostado a las redes sociales, al discurso que es, al menos en mi caso, que la justicia no es un privilegio, es un derecho, que más allá de ser meramente un discurso, se materialice en cada asunto sometido a proceso. Eso es lo que yo quisiera decirle a tu auditorio, a las personas que nos ven, en cualquier lugar donde se encuentren, salgan a votar este 1 de junio, voten por su servidor, Gerardo Froilán López Vázquez, número 32 en la boleta amarilla, confíen en su servidor y básicamente elevemos nuestra justicia penal a un nivel de democracia. Pues le agradecemos mucho esta explicación. Ya sabemos, conocemos más quién es el maestro Gerardo Froilán López Vázquez, candidato a juez de distrito, y le deseamos el mayor de los éxitos y que usted pueda ganar esta contienda, igual que a todos los demás, y eso depende de ustedes. Los invitamos a que salgan a votar este 1 de junio. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión en línea, creado y conducido por el doctor Armando Ledesma. Entrevistas con operadores jurídicos, análisis jurídico de las noticias y clínica jurídica con defensa legal gratuita. Por Equilatia y todas sus redes sociales.